con José María Roldán, presidente de la AEB y también vicepresidente de la Federación Bancaria Europea. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido muchos ponentes. Ayer inauguró este foro el gobernador del Banco de España y nos estuvo comentando un poco la situación macroeconómica también que vivimos, cómo esto también afecta a la banca y cómo ahora pues sigue siendo necesario mantener las ayudas públicas que se han activado en los últimos meses o en el último año para sostener al tejido productivo. En ese sentido, me gustaría conocer cuál es la valoración que se hace desde la AEB de estas ayudas y también en concreto del papel que tiene que jugar ahora la banca en las reestructuraciones o posibles reestructuraciones con el ICO. Muy bien. Vamos a ver, lo primero es que hay que entender un poco cómo ha ido evolucionando la crisis desde los inicios, ¿no? Por una parte parece que el tiempo ha pasado rápido, pero por otra parte ha pasado muy despacio, ¿no? Desde marzo del año pasado. Inicialmente, el tipo de actuaciones que se llevaron a cabo son buscando básicamente ayudas de liquidez a las empresas. Las empresas se encontraron con que de la noche a la mañana su facturación prácticamente pasaba de 100 a 0 y necesitaban, por tanto, cubrir con liquidez todos esos ingresos que no estaban llegando para mantener sus estructuras operativas, para mantener las empresas vivas. Son las famosas líneas del ICO. Yo creo que eso fue una iniciativa tremendamente importante. Estamos hablando de más de 100.000 millones, de cerca de 1 millón de operaciones, de más de 600.000 empresas ayudadas. Veo ahí al presidente del ICO, con lo cual le agradezco tremendamente el esfuerzo que realizamos conjuntamente, y yo creo que eso funcionó tremendamente bien. O sea, España, siempre lo digo, que no es el país, digamos, que tuviera un esquema de ayudas más generoso, en el sentido de que la banca tuvo que asumir entre un 20 y un 30% del riesgo, pero sí que ha sido el país que ha sido capaz, junto con Francia, si no me equivoco, de poner en marcha esas ayudas de manera más rápida, ¿vale? Entonces, primero, esas medidas, digamos, de soporte temporal. A medida que la crisis se ha ido alargando, lo que hemos observado es, por una parte, claro, las empresas estaban haciendo frente a una situación que pensábamos que iba a ser más temporal de lo que finalmente ha sido. Por otra parte, sabemos también que hay un final a todo esto. El final es las vacunas. Podemos pensar si es en verano, después del verano o a finales de año para los más pesimistas o los más realistas, como se quiera ver, pero en cualquier caso sabemos que esa incertidumbre va a tener un fin, ¿no? Entonces, en estas circunstancias es fundamental intentar mantener las empresas operativas y llegado este momento, probablemente la liquidez en sí misma ya no es suficiente, esas medidas, ya digamos, esa beta ya la hemos agotado y había que pasar a considerar las ayudas directas, como ha pasado en muchos otros países europeos, ¿no? Hay que decir que las ayudas directas, que nosotros pensamos que eran necesarias, junto con, en fin, con COE, con Banco de España, con muchos otros interlocutores, bueno, es muy fácil decir, tiene que haber ayudas directas, pero luego es muy difícil diseñarlas y eso hay que reconocerlo, que no es sencillo. ¿Por qué? Porque, primero, han de ser condicionadas. Estamos hablando de dinero público y, por tanto, ese dinero público tiene que darse bajo determinadas condiciones. Podemos pensar en términos generales, empresas más afectadas por la COVID, cuya facturación ha caído de manera más intensa, pero también tienen que ser empresas viables, empresas que mantengan, por ejemplo, sus compromisos en materia de empleo, que me parece que es una condición que puede ser relevante, aunque luego probablemente la materialización sea distinta y, por tanto, hay que entender que esas ayudas son importantes, esos 7.000 millones son muy importantes, pero también hay que entender que es difícil definir las condiciones bajo las cuales estas ayudas se pueden conceder, porque condiciones tiene que tener y todo el mundo lo acepta, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, dentro de este conjunto de ayudas directas está, digamos, los créditos, los famosos créditos ICO. El presidente seguro que lo puede explicar muchísimo mejor que yo, pero estamos hablando de el ICO hasta hoy no había tenido este tipo de financiaciones, ¿no? Y en un momento determinado, por ejemplo, si tienes que participar en una reestructuración empresarial, no estaba previsto que el ICO pudiera participar. Lo que se hace también es permitir esa participación del ICO para, digamos, poder participar de esas reestructuraciones empresariales. Y luego las reestructuraciones empresariales, yo lo que querría decir es, bueno, hay que integrarle un poquito de hierro a todo esto. Abran ustedes los periódicos cualquier día y ustedes verán casos de reestructuraciones empresariales, algunas ligadas a la situación actual, pero muchas otras ligadas a situaciones
que se retrotrae muchos años atrás. Las reestructuraciones empresariales es parte del negocio y es parte del negocio financiero y quizá hay que quitarle hierro a esa parte. En cualquier caso, no me parece que vaya a ser algo que vaya a ocurrir de manera muy inminente. Las financiaciones avaladas por el ICO, pues se están ampliando los plazos de carencia, se están ampliando los plazos de devolución, lo cual es muy razonable teniendo en cuenta que esa incertidumbre se ha prolongado en el tiempo más de lo que esperábamos, con lo cual yo creo que, bueno, que es un buen paquete, quedan cosas pendientes, pero vamos en la dirección adecuada. Se está prolongando o ganando tiempo, ¿no? Un poco hasta que llegue la vacuna. Bueno, decía ayer el gobernador del Banco de España que lo más probable es que la morosidad suba en los próximos meses o cuando pasen también todas estas moratorias. No sé si la banca española va a necesitar más provisiones. Vamos a ver, o sea, yo creo que es importante, la morosidad va a subir, eso es inevitable. La morosidad todavía no se está plasmando porque esta crisis, en cierta manera, con todas las medidas que estamos tomando, estamos haciendo digamos, que toda esa mora esté latente y no haya aparecido, en primer lugar. En segundo lugar, hay mucha incertidumbre. Utilizar los modelos del pasado para proyectar el futuro en esta situación no da buenos resultados. ¿Por qué? Porque es una situación para la que no tenemos precedentes. Estamos hablando de una parada casi diseñada de la economía, con problemas de oferta y de demanda, pero también estamos hablando de un paquete de ayudas que jamás ha existido en el contexto histórico y, por tanto, es muy difícil poder hacer esa previsión. Yo creo que estamos todavía bajo esa incertidumbre radical. En la medida que las vacunas entren y ya sepamos cuál es el fin de todo esto y las medidas de apoyo temporal se vayan agotando, pues ya veremos cuál es el impacto. Pero yo aquí querría destacar dos cosas. Primero, los bancos ya están haciendo provisiones. Las provisiones en materia contable están basadas en lo que se llama la pérdida esperada. Los bancos no provisionan la mora cuando aparece, sino cuando hay expectativas de que la misma se produzca. Los bancos, de hecho, en el 2020, aunque todavía no había problemas de mora que se estuvieran poniendo de manifiesto, ni siquiera los hay ahora, las ratios de mora siguen estando muy moderadas, ya estaban haciendo provisiones para hacer frente a toda esta futura avalancha de mora, que avalancha quizá no es una buena palabra, aumento de mora, sí, ¿no? Que vamos a ver, digamos, a lo largo del próximo año probablemente, ¿no? Y, por tanto, los bancos ya han estado haciendo provisiones de manera fuerte. La banca española, en particular, dentro del contexto europeo, es de las que más provisiones por pérdidas esperadas ha hecho, ¿no? Y el otro comentario que me gustaría hacer en materia de provisiones, que es muy importante, es los mercados. Gran diferencia en esta crisis frente a la crisis anterior. En la crisis anterior los mercados no se creían los balances de los bancos. Pensaban que los bancos tenían que provisionar más de lo que estaban provisionando. Ahora los mercados están en el polo opuesto. Piensan que los bancos y los supervisores están siendo demasiado prudentes y que va a haber liberación de provisiones porque al final, con todo ese volumen de medidas de apoyo público que está habiendo, de política monetaria, pero también de política fiscal, etcétera, al final la morosidad va a ser menor de lo que se esperaba. Por tanto, es demasiado pronto para decir. Yo creo que la situación por el momento es razonable, se ha provisionado lo que era razonable y evidentemente al final, dentro de un año, sabremos dónde estamos. Pero es muy difícil, cuando me preguntan, gracias a Dios no lo has hecho, dice, ¿cuál es la proyección de mora de aquí a un año? Nunca me gusta hacer esas predicciones. Ahora sería pura magia hacer esa predicción, porque nunca hemos vivido una situación como la que estamos viviendo. Claro, es una situación muy incierta y, en buena medida, la banca no tiene en sus balances reflejada esta situación de crisis por las ayudas públicas que también están ayudando a las empresas a estar ahí. Sin embargo, hay un debate ahora sobre qué hacer con los dividendos, ¿no? Si se debe remunerar bien al accionista en estos momentos y si se debe ser cauto. ¿Cómo lo ve la patronal? Vamos a ver, o sea, yo creo que en el debate de dividendos lo que tenemos que entender es por qué a los mercados no les ha gustado la prohibición de dividendos. Una prohibición de dividendos, de distribución de dividendos a todo el sector bancario en su conjunto, sin discriminación. A los mercados eso no les gusta nada y los mercados no somos nosotros, son nuestros inversores. ¿Por qué no les gusta a los mercados? Porque los mercados pueden entender los riesgos de un balance bancario, pueden llegar a entender, ¿no?, lo que un supervisor le va a exigir a un banco en concreto en función de su situación, pero lo que no pueden entender, lo que no pueden prever es cuándo de repente va a haber una prohibición generalizada que no discrimine caso a caso en función de cuál es la situación de cada banco. Eso a los mercados no les ha gustado absolutamente nada y creo que eliminar esa excepcionalidad histórica
y como sector, porque somos el único sector que ha estado sujeto a esa prohibición, es muy importante. El otro elemento que yo destacaría es que este sector es un sector que en los últimos 10 años ha maltratado a su accionista. La rentabilidad con la bajada de tipos de interés ha estado muy presionada, ¿no? Y además, digamos, de esa baja rentabilidad que estaba recuperándose, que estamos alcanzando ese coste de capital, ¿no?, que estaba situado en el 12%, pero probablemente ahora podríamos pensar que está más cerca del 8%, cuando estábamos a punto de alcanzar esta rentabilidad nos viene pues, la COVID, ¿no? A mí me gusta llamarla en femenino, Sí. la enfermedad, Sí. es femenino, nos viene la COVID y nos cambia por completo el panorama. Si además de esto impones una prohibición que no discrimina en función de la situación de cada banco, no parece razonable. Con lo cual, yo creo que es bueno que se elimine esa excepcionalidad. Es bueno para el accionista bancario, es bueno para los bancos, es bueno para el sector financiero, que se ha visto como un sector invertible y, en definitiva, yo creo que hay que dar por bienvenida esa... Y luego podemos discutir si ha sido útil, si no ha sido útil, si los estudios que hay te dicen algo. Yo soy muy escéptico de estudios en estas circunstancias actuales porque hay un cambio estructural brutal en todo lo que estamos viendo entre el pasado y el presente que estamos viviendo. Pero, en definitiva, es una buena noticia. Fruto de esa caída de la rentabilidad o de los problemas de la rentabilidad, pues estamos viviendo un proceso de consolidación bancaria en España. Precisamente hoy Bankia celebra su última junta de accionistas. ¿Hasta qué punto es bueno que se concentren los bancos? Al final también es menos competencia. Bueno, el tema de competencia se contesta muy fácilmente. En un momento donde la rentabilidad es baja y donde tienes nuevos operadores que están entrando a competir contigo, las famosas fintech y las big techs, sí, los problemas de competencia son el menor de nuestros problemas en este sector, en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto que la concentración ayuda a la rentabilidad. Es algo que llevo diciendo, yo creo, en fin, 20 años, una cosa así, ¿no? Este es un sector con rendimientos crecientes a escala. Las historias de éxito del sistema financiero español nacen de fusiones, y yo creo que es tremendamente importante seguir recorriendo esa avenida dentro, digamos, de las limitaciones lógicas, ¿no?, de que cada vez hay menos lógicas opciones, sí, ¿no? Pero yo creo mucho en que esa es una forma de mejorar la rentabilidad en un contexto, además, donde esa rentabilidad está bajo enorme presión por la evolución de los tipos de interés en particular, ¿no? No solo, digamos, fusiones nacionales, sino también fusiones transfronterizas. Entiendo por qué los bancos piensan que esas fusiones no son realizables hoy en día, la unión bancaria no está completa, pero en un mundo digital donde las plataformas tecnológicas y las estructuras tecnológicas son cada vez más importantes, esas sinergias que se pueden ganar en fusiones nacionales también se pueden ganar en fusiones transfronterizas que te permitan tener una única plataforma para servir a todos los países en los que estás presente. También la historia, sí, de éxito de la banca española es esa un poco, ¿no? Y, por tanto, yo creo en las fusiones como mecanismo de mejora de la rentabilidad de un sector que está tremendamente presionado y que está bajo una transformación estructural enorme. Y también esas fusiones transfronterizas, que es verdad que mientras la unión bancaria no se perfeccione, son muy difíciles que se lleven a cabo, pero también es verdad que la aparición de fusiones transfronterizas en el contexto de la eurozona sería una forma de perfeccionar de manera, digamos, indirecta esa unión bancaria que todos queremos. Dentro de estos problemas de rentabilidad, digamos que coinciden en un momento en el que la banca también padecía problemas de reputación y obligan también a abrir debates sobre el cobro de comisiones, ¿no? Son debates que ayer el director del Español decía en la apertura de este foro que es complicado a veces explicar al gran público o a parte de la opinión pública que no entiende que a un banco le cueste dinero tener los depósitos de sus clientes. Yo, en primer lugar, con estos temas siempre digo una cosa. Los clientes confían en los bancos y confían en los bancos para darles lo más sagrado que es su ahorro. Y, por tanto, yo creo que hay una especie de dicotomía, ¿no?, entre esa imagen que podría ser mejor, ¿no?, y esa confianza que sigue siendo muy sólida. No nos parece que los clientes no confíen en nosotros. En segundo lugar, venimos de un modelo bancario que era muy distinto. Tenías unos tipos de interés muy elevados, unos márgenes de intereses muy gruesos, y esos márgenes de intereses te permitían, digamos, no cobrar por servicios que prestabas al cliente de manera gratuita. Eso siempre lo digo yo. También había una subvención cruzada entre clientes. El cliente que más servicios demandaba estaba subvencionado respecto al cliente que menos servicios demandaba. El mundo está cambiando. Los tipos de interés están bajando, los márgenes dan para lo que dan, para bien poco. Y es imprescindible que al final esas comisiones, que no son más que el cobro
de un servicio que se realiza, que conlleva unos costes, ¿no? Y evidentemente un margen empresarial razonable. Recordar que los márgenes en el sector bancario son enormemente pequeños comparados con cualquier otro negocio. Y en definitiva se trata de un modelo más transparente, pero al que hay que acostumbrarse. ¿Dónde tenemos los problemas, digamos, de hacer entender que el mundo ha cambiado? Curiosamente, no entre la gente joven. Estamos haciendo una aproximación más científica, digamos, a estos temas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y precisamente el segmento donde más problemas tenemos para que acepten ese tipo de cobro de comisiones son los segmentos, te diría no exactamente los años, entre 45 y 60 años. ¿Por qué? Entre los que me incluyo yo. ¿Por qué? Porque durante nuestra vida hemos estado mal acostumbrados a que esos márgenes de intereses tan amplios permitían esa subvención de los servicios y no estamos acostumbrados a que nos cobren por ello. Pero en definitiva se trata de que entendamos que en este entorno de tipos de interés la situación es totalmente distinta, los márgenes son mucho más estrechos y tienes que cobrar por los servicios que prestas como cualquier otra empresa de este mundo. Una empresa que no cobre por los servicios que presta es una empresa que no tiene un futuro muy favorable en los próximos años, ¿no? Por tanto, es algo razonable. Tenemos que explicarlo mejor. Es un debate que también tenemos los medios de comunicación Totalmente. en este momento. Efectivamente. Otra de las consecuencias que ha tenido la pandemia en estos cambios y en este nuevo mundo que ha traído, en el caso de España, ha sido el aumento del ahorro. Ahora mismo hay un exceso de ahorro, no se sabe si va a ser estructural o si una parte sí que va a ser estructural y la otra no. Pero ¿esto es una oportunidad para la banca o es un problema? Porque al final... Bueno, esto si los depósitos... hace unos años yo le denominaba esto el contradios, ¿no? El contradios es que pagas o subvencionas al que pide un préstamo, ¿no? Y penalizas al ahorrador. Bueno, el contradios será contradios, pero está aquí para quedarse, ¿no? Eso que parecía que era una distorsión temporal se ha convertido como un elemento perenne, ¿no? del entorno financiero en el que operamos. Y parte del problema es que efectivamente antes, ¿cuál era el cliente perfecto? El cliente perfecto es el que te venía con un depósito muy importante, el cliente de pasivo, que quería una remuneración razonable de ese depósito. En un entorno de tipos de interés donde el cobro de esos depósitos, en particular a los clientes minoristas, en el mundo mayorista ya se acepta, obviamente, ¿no? Pero a ese cliente minorista sigue planteando, digamos, desafíos importantes de explicación, pues claro, el cliente de pasivo, que antes era el cliente deseado, pues ahora no tiene la atracción que tiene. Este aumento del ahorro, que se ha materializado además en depósitos, porque es un aumento asociado a la incertidumbre, y cuando hay incertidumbre lo que hacen nuestros clientes es precisamente aumentar los depósitos para estar ahí donde hay seguridad, en los bancos, donde hay seguridad. Pues claro, en estos momentos es un problema porque el coste de esos depósitos, no solo en términos de tipos de interés negativos, también que tienes que contribuir al Fondo de Garantía de Depósitos, al Fondo de Resolución, tienes una serie de costes regulatorios, no porque el banco se haya hecho más inseguro, de hecho el banco es más seguro ahora porque desde el punto de vista de liquidez es más sólido, pero bueno, la regulación es como es, ¿no? Y justo estás penalizando más precisamente ese influjo de depósitos que estamos teniendo ahora. Bueno, es un desafío adicional a toda esta magmática situación que estamos viviendo desde hace un año, ¿no? Pero efectivamente no deja de ser paradójico que ese cliente, que al final era el cliente modélico, pues en este entorno de tipos de interés negativos y de enormes costes de la regulación en materia de contribuciones a los distintos fondos, pues representa un problema, claro. Claro, este problema de regulación entronca también con las Big Tech, que hablábamos antes, en su afán por también entrar en los servicios financieros. No sé cómo ven este futuro de competidores. Bueno, en primer lugar, quizá hay que explicar que con las fintechs y big techs son distintos animales. Las fintechs nos daban mucho miedo, pero en el fondo ahora estamos cooperando, compitiendo, incluso en algunos casos adquiriendo fintechs, porque vemos que es una forma muy razonable de desarrollar los negocios de una manera más rápida y más eficiente, ¿no? Las big techs son otro tipo de animal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Agustín Carstens, el gerente del Banco Internacional de Pagos de Basilea, el otro día en un discurso que pretendía ser tranquilizador, decía que solo un 10% de los ingresos de las Big Techs vienen de la provisión de servicios financieros. Y yo lo que pienso, dice, no solo un 10%, ya tienen un 10% y ni siquiera han empezado. El elemento no es una cuestión solo de equilibrio competitivo, que sería defendible, ¿no? Al final,
Si caminas como un banco y haces el sonido de un banco, pues a lo mejor resulta que es que vas a ser un banco, ¿no? Es más profundo, es un tema de estabilidad financiera. También a los gobiernos y a los reguladores financieros les interesa que ese desarrollo se esté realizando de manera adecuada. El caso de China quizá es paradigmático, aunque poco comparable, poco imitable, pero la salida a bolsa de Ant Financial interrumpida porque han pensado que había riesgos de estabilidad financiera subyacentes, es un buen ejemplo de las reacciones de las autoridades. Quizá no todo el mundo puede reaccionar como el gobierno chino, y eso hay que entenderlo, y a lo mejor no es malo que todo el mundo reaccione como el gobierno chino, ¿no? Pero ese debate está ahí. Ahora bien, ¿cómo se hace? Yo creo que desde el punto de vista de que hay que atacar el problema, el mundo tecnológico y el mundo financiero, esa penetración, todas las autoridades entienden perfectamente que hay que intentar solucionar este problema. ¿Cómo hacerlo? Pues el problema es que cómo hacerlo no es sencillo. Regular actividades puede ser una manera, pero probablemente no será suficiente. Habrá que ir a algún tipo de regulación de entidad, de regular a las Big Techs. ¿De qué estamos hablando? Pues de resiliencia operativa. Si al final los servicios de cloud dependen de unos pocos proveedores a nivel mundial, a esos proveedores les tienes que exigir una resiliencia operativa muchísimo mayor que cualquier banco que esté operando en estos momentos en cualquier país del mundo, ¿no? Tema de Open Data, ¿no? Si nosotros tenemos que dar los datos de nuestros clientes a terceros por la directiva de pagos, pues las Big Techs también deberían ser capaces de ceder esos datos de manera utilizable. No se trata de ceder, mira, aquí los tienes en un ordenador y tú te manejas, no, de ceder de manera utilizable para que aumente esa competencia. Probablemente que hay que ir a alguna actuación de tipo de defensa de la competencia, ¿no? Hay que pensar que tenemos estos grandes operadores. ¿Alguien piensa que en estos momentos puede haber un nuevo Google, puede haber una nueva startup que se convierta en un nuevo Google, un nuevo Amazon? No quiero ser discriminador ahí. No, la realidad es que no. La realidad es que este tipo de operadores son productos de una excelencia empresarial que no hay que negar, pero también de un momento histórico concreto. Entonces, en la medida que tengas estos problemas de que no hay una entrada en el mercado, como sí ocurre en materia financiera, tienes que pensar en cómo regulas esto. ¿Cuál es mi miedo? Mi miedo, que me conozco a mis clásicos reguladores, es que empiecen a discutir desde la Torre de Marfil lo uno, lo otro, cómo ir, cómo no ir, por dónde atacar, y que para cuando hayan llegado a una decisión intelectual perfecta, pues las Big Techs, en vez de tener un 10% de ingresos por la provisión de servicios financieros, tengan pues un 70% de ingresos. Ese es el miedo que tengo yo. Se trata de que debatamos, pero, por favor, rápido. Hagámoslo rápido porque la tecnología acelera muchísimo todas estas tendencias y, por tanto, necesitamos que ese debate se produzca lo más rápidamente posible. Sí, parece que es un debate urgente, pero sin embargo, llevamos años ya hablando de esto. Ellos van incrementando el volumen. No sé qué calendario sería un poco razonable para poder tener. Bueno, yo llevo muchos años hablando de este tema, muchos años, de esto y del sistema financiero en la sombra. Son mis dos temas favoritos que se retrotraen, yo creo que décadas. O sea, que esto se veía venir. Nadie diga, no, es que nadie lo vio venir. No, esto se veía venir. Yo creo que hemos logrado ya movilizar a las autoridades. Yo creo que hay una conciencia mayor. La preocupación es que tenemos, no años, tenemos año para poder atacar estos temas. La tecnología acelera todas las tendencias y lo estamos viendo. Ese 10% que mencionaba Agustín Carsten para tranquilizarnos, que a mí personalmente no me tranquilizó nada en absoluto, ¿no? Pues sin hacer absolutamente nada especial, pues un 10% de los ingresos ya vienen de la provisión de servicios financieros. Pues bueno, tenemos que reaccionar rápido porque si no, el arbitraje regulatorio es tremendamente potente. Si tú tienes una regulación que no tiene en cuenta la posibilidad de que haya ese arbitraje, que haya operaciones que se realizan fuera de esa regulación, pero que reflejan, son un espejo de las que están sujetas a esa regulación exigente, es muy poderoso y, por tanto, tenemos no años, para poder concretar ese debate. Pues son temas muy interesantes y podríamos, la verdad, permanecer aquí hablando muchísimo tiempo porque es muy interesante, de verdad. Pero tenemos que continuar con este simposio, así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta mañana. Encantado y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.